Buenos días, alumnos. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Feliz día de trabajo. Igual Buenos días, manera para doctor. ustedes, jóvenes. Igual manera, feliz día del trabajo también para ustedes. Me adelantaron, justo ese era mi primer mensaje. Me parece que están muy bien, están despiertos. Disculpen más bien hoy día feriado que deberían estar descansando. Estamos completando nuestro calendario educativo. Bien, el tema de hoy nos toca hablar sobre embriología genital femenina. Como ustedes se acordarán, cuando hicieron embriología, un tema muy difícil, un tema que muchas veces el especialista embriólogo nos hablaba, digamos, a capela y palabras tras palabras, pero en las imágenes no podíamos interpretarlo en las imágenes. ¿Por qué? Porque las imágenes nos hablan en dos dimensiones, ¿no? Mientras que las palabras del profesor iban hasta en tres dimensiones, ¿no? Que bajaba lateral hacia la izquierda, se ponía hacia atrás, detrás del otro, por encima del otro, y ahora en tu mente estabas tú que perdido. En ese sentido vamos a deshilachar la embriología femenina, espero que me sigan. He tratado de buscar la forma más práctica para que lo entiendan, ¿no? Es un tema difícil comprender la embriología. Y la embriología no solamente es genital urológica, sino toda la embriología, ¿no? Así es un poco difícil interpretarla. Necesitas ser especialista en eso para saberlo correctamente. Muy bien, vamos a empezar entonces. Todos me están escuchando, ¿verdad? No hay problema. Sí, doctor, sí se Sí, escucha. doctor, sí se le escucha. Bien, después de la fecundación, al finalizar la primera semana, ¿no? Cuando se juntan los dos gametos, tanto el masculino como el femenino, me van formando, ¿no? El huevo o cigoto, ¿no? Y en la primera semana, en los 5 primeros días o 5 o 6 primeros días, esta es la imagen de un blastocisto. Un blastocisto con todas sus partes que ustedes ven, el trofoblasto, las células embrionarias, y el blastocele, que no es más que una cavidad llena de líquido. Este es el blastocisto de 5 a 6 días de crecimiento, que es la que tiene capacidad de adherirse a la cavidad endometrial y comenzar a proliferar su crecimiento. La parte que se instala o se adosa a la pared vaginal es este polo embrionario. Ese polo embrionario es el que se va a pegar a la pared del endometrio.
y ahí va a comenzar a hacer su anidación. ¿Ya? Este es el primer estadio en la primera semana. Cuando hacemos fertilidad, en esta edad es donde hacemos las transferencias de los embriones, que teóricamente tiene sincronía con la maduración y el crecimiento del endometrio. Muy bien. En la segunda semana, este huevo o cigote comienza a crecer. Acuérdese que embrión se habla desde hasta las 8 semanas. Embrión es hasta las 8 semanas. Feto es a partir de las 8 semanas. ¿Me entendieron? Menos de las 8 semanas embrión, más de las 8 semanas feto. En la segunda semana ya tenemos que se forma un disco embrionario, diferenciándose entre ectodermo y endodermo, produciéndose así lo que se llama la línea primitiva. Acuérdese que la primera capa en presentarse es el ectodermo. Este de acá es el ectodermo. Bueno, siempre la parte de ectodermo lo pintamos con azul, ¿no? Y de ahí, por diferenciación celular, se va a formar el endodermo. Y el endodermo siempre lo pintamos de amarillo, ¿no? Siempre endodermo. Siempre de amarillo. Ya eso está tipificado, no sé por qué razón, pero así es. Entonces vamos a tener la línea primitiva, ¿no? Empezamos con la línea primitiva. Entonces repetimos acá. Esta era la parte, el polo embrionario que se iba a adherir a la parte materna, a la pared del endometrio, ¿no? Y aquí comienza a desarrollarse todas las estructuras fetales, ¿no? Pedículo embrionario, cavidad amniótica que está dentro del ectodermo, ¿no? El saco vitelino que está dentro del endodermo, celoma extraembrionario y vamos a hablar de unos mesénquimas. Muy bien. Aquí ya estamos escuchando hablar de mesenquio, ¿verdad? Mesenquio, pero todavía no le corresponde el mesénquima a esta segunda semana. Seguimos. Ojo, que este es un corte transversal de un futuro embrión. A ver. A ver, yo quiero que en su mente vayan viendo estas cosas. Un embrión
en posición sagital, ¿no es cierto? Cefálico y caudal. Cefálico, polo cefálico y polo caudal. Donde esto es anterior y esto es posterior, ¿no? Así es. Otro embrión que lo vemos de frente, ¿no? Vemos de frente, ¿no? Lo vemos de frente al embrioncito, ¿no? ¿No? Donde este es lateral derecho y este es lateral izquierdo, este es superior y este es inferior. Y tercero viene el corte transversal. Yo puedo hacer un corte transversal, por ejemplo, y la mayoría de cortes transversales van a ir a este nivel, casi a nivel de donde sale el cordón umbilical. Entonces, si hago un corte transversal a este nivel, voy a tener estas imágenes, ¿no? ¿Sí? Y casi con estas imágenes es la que nosotros vamos a trabajar, con cortes transversales. La mayoría de ellos vamos a trabajar con cortes transversales, ¿ya? Por eso es que quiero que me entiendan. Sagital es cuando estás de costado, de frente y corte transversal. Mayormente, como les digo, el corte transversal es a nivel de ombligo. Aquí, cordón umbilical. Casi a ese nivel hacemos los cortes, ¿no? Así es. ¿Ya? Entonces, más o menos, en esta imagen es la que vamos a trabajar. Corte transversal del embrión. Muy bien. Seguimos. Bien, entonces, este es un corte transversal. Ya. Vamos a ver, a darle una forma más o menos así. Esta parte de acá era para arriba. Esto era así. Y esta parte de abajo era así. Así. Y esto era un todo, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Esto era un todo, ¿sí? Me están extendiendo. Entonces yo voy a trabajar en esta parte de acá, que en las anteriores imágenes, correspondería a esta parte nada más.
¿Me entiendes? O sea, ese corte estamos hablando a esta parte. ¿Me entiendes? Ectodermo, endodermo, saco vitelino y cavidad amniótica. ¿Ya? Sino que por eso le digo que los libros los toman, lo enfocan en un pedazo de términos que nos perdemos y yo quiero hacerles entender ahí. Muy bien. En esta parte de acá, aquí, en esta parte de aquí donde está el rojo, ahí va a aparecer el mesodermo. Entonces ya tenemos ectodermo, que es azul, tenemos ectodermo, tenemos endodermo, que es amarillo, y acá recién tenemos el rojo, que es el mesodermo, que va a circular a estas estructuras. Al endodermo, para formar la somatopleura, ¿no? Y también tenemos acá esta línea es, ¿no?, para la esplanopleura. Entonces, en esta esquina que están viendo ustedes, aparece como diferenciación del ectodermo el mesodermo. Entonces repetimos, primeras células que aparecen son ectodermo. Posteriormente, por diferenciación, aparece el endodermo. Y tercero, como parte del ectodermo, aparece el mesodermo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me están siguiendo? Sí, doctor. No es tranca esto, pero bueno, espero que nos entendamos. Entonces, bien. Entonces, bien, habíamos dicho que acá aparecía el ectodermo. Aquí. Perdón, el mesodermo. Aquí, ¿no es cierto? Así. Y acá. Entonces, en esta parte es que nos vamos a referir a la siguiente foto. En la siguiente foto nos vamos a referir a esta. ¿Ya? Entonces, le vuelvo a repetir acá. Ustedes vean que el celeste es ectodermo. Vean que el amarillo es endodermo. Y el rojo es mesodermo. Bien, seguimos entonces. Exacto. Entonces, la hoja intermedia o cordón nefrógeno ya viene a ser el mesodermo. ¿Ya? Entonces, el mesodermo, este es el ectodermo, esto es el endodermo y este es el mesodermo. Este es el mesodermo. Entonces nos interesa hablar más del mesodermo. Exacto. El mesodermo acá tiene sus partes,
¿no? Axial, intermedia y lateral. A nosotros nos interesa hablar sobre el mesodermo intermedio. ¿Ya? El mesodermo intermedio es lo que nos interesa hablar. Esta parte. ¿Entiendes? Esta parte, esta. Me están siguiendo, ¿no es cierto? Ya. Ectodermo, endodermo y mesodermo. Nos toca hablar más del mesodermo intermedio. Muy bien. En esta siguiente lámina que ven ustedes abajo, ya el tubo neural se cerró. Este que era el tubo neural, el celestito, tú sabes que el sistema nervioso proviene del ectodermo. Ya se cerró, ¿no? El tubo neural se cerró. Muy bien. Entonces seguimos definiendo acá. Este es ectodermo. Ectodermo. Endodermo. ¿No? Así es. ¿Ya? Este también es ectodermo. Ectodermo. Y este es el que nos interesa, el mesodermo. Y de la parte que nos interesa más es esta parte, el mesodermo intermedio. Ese mesodermo intermedio también lo llaman nefrotoma, ¿no? ¿Por qué? Porque embriológicamente de esa zona nefrotoma va a salir el aparato urinario y el aparato genital. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Un poquito más tridimensionalmente le voy a poner esta foto. ¿No? Para que ya vayamos entrando. Exacto. Igual que en antes, ya estamos en la tercera semana de gestación. Se desarrolló la tercera hoja embrionaria. ¿Cuál es la tercera hoja embrionaria? El mesodermo. La primera hoja embrionaria, ectodermo. La segunda, endodermo. La tercera hoja embrionaria, el mesodermo. Y los vuelvo a dibujar acá. Ectodermo. Endodermo. Y mesodermo. Mesodermo, ¿ya? Me están siguiendo, ¿verdad? ¿No? Ahí está. Muy bien. Entonces dice así, en la tercera semana se desarrolla la tercera hoja embrionaria, el mesodermo, a partir de las células del ectodermo, como le dije, a partir de las células del ectodermo, que proliferan desde la línea media primitiva. Y le señalamos que la línea primitiva estaba entre las hojas del ectodermo y el endodermo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué origina el mesodermo en esta tercera semana? El notocordio, que va a ser posteriormente las vértebras, el mesodermo paraxial, que va a ser los somites, en otras palabras, van a ser las costillas. Y la hoja intermedia,
que es la que habíamos hablado, la parte intermedia del mesodermo, la parte intermedia del mesodermo, que es acá la parte intermedia del mesodermo, que va a dar origen al aparato urinario y también al aparato ginecológico. ¿Ya? Seguimos avanzando. Entonces, esta es una fotito como para seguir ubicándonos. Exacto, ¿no? Entonces, un corte semisagital, ¿no? Quiero que se ubiquen acá, ¿no? Esta foto es importante que se ubiquen. Donde tenemos el mesonefro, ¿no? El mesonefro. ¿Qué me hemos dicho el mesonefro? Que era mesodermo. Y por lo tanto, es bilateral, ¿no? La cabeza del bebé, sus bracitos, la parte umbilical, ¿no? Y para que vean que todo el sistema ginecológico va a salir de esta parte, de toda esta parte, ¿ya? Para que se enfoquen más adelante que estamos sobre esa zona. Así es. Todo esto va a ser, todo esto va a ser, todo esto que estoy pintando, todo eso, así es. Y este es el cordón umbilical, ¿ya? Entonces tenemos el mesonefro, que más adelante vamos a ver esta diferenciación de las gónadas, el conducto paramesonéfrico, el conducto nefronéfrico y el metanefro, que al final va a ser los riñones. Esto es una foto solamente para que se puedan ubicar cómo estamos hablando. La mayoría de las fotos, como le dije antes, va a tratarse de un corte transversal a este nivel. A este nivel más o menos hablamos. Exacto. Un corte transversal a ese nivel. Váyanse imaginando ustedes un corte transversal a ese nivel. ¿Ya? Así es. Entonces, el aparato reproductor está estrechamente relacionado con el aparato urinario, tanto anatómicamente como embriológicamente. Y estos derivan de 4 fuentes: el mesodermo intermedio, las células germinativas primordiales, el epitelio celómico y el mesénquima subyacente. Eso lo vamos a ir poco a poco viendo dónde queda cada estructura de esas, ¿ya? Cada estructura de esas. Muy bien. Seguimos. Muy bien, acá volvemos a los mismos cortes transversales, que son cortes parciales y que a veces no lo entendemos. Entonces, la lámina intermedia, ya saben cuál es, hablamos de acá, entonces volvemos a pintar acá. Acá lo tienen ustedes de azul, el ectodermo, amarillo el endodermo, y de rojo todo lo que es mesodermo. Y habíamos hablado que tenemos el mesodermo paraxial, tenemos el mesodermo intermedio y el lateral. El intermedio es el que tenemos que ver nosotros. Y aquí donde empieza este mesodermo intermedio a abrirse estos espacios que vienen a ser espacios celómicos, que se va a llenar de líquido. Muy bien. Conforme va creciendo el embrión, por ejemplo, esta parte que era ectodermo comienza a cerrarse para hacerse el tubo neural. En otras palabras, el bebé comienza a hacerse tubular. Tubular. Entonces, este es un corte transversal del bebé tubular. Donde acá estamos en la parte dorsal, que es el tubo neural, y hacia acá adelante estaríamos la parte abdominal.
Teóricamente el cordón umbilical estaría por acá, así como dice acá saco vitelino, ¿ya? Entonces nos interesa ver esta parte de acá, esta parte de aquí, esta parte de acá, es nuestro trabajo, acá, esta partecita de acá. Se lo voy a pintar. Entonces nos interesa saber solamente esta parte, a ver. Esta parte nomás nos interesa saber. Tanto, exacto. Esto nomás es nuestro tema de hoy día. Estos dos. Porque son bilateral, ¿no es cierto? Entonces, este es esto mismo de acá. Y esto mismo de acá. Entonces, ¿qué decía en antes? Bien, todavía seguimos. Entonces dice secciones transversales de embriones durante la cuarta semana que muestran cambios de posición del mesodermo intermedio que resulta de la doblez del embrión en el plano transverso. Es decir, el bebé se está haciendo pues como un alargado, se está haciendo, como te digo, pues como un pan de esos cachitos, así, largo, se está enroscando así, ¿no es cierto? Bien, y esta es la evolución que seguimos teniendo. Entonces, nuestro tema que nos toca acá también, te lo dibujo, este es nuestro tema que nos toca. Tanto bilateral. Exacto. Esos dos son los temas de donde va a derivar todo lo que tenemos que ver hoy día. El mesodermo intermedio. Muy bien, seguimos. Seguimos, me parece que es imagen semejante a la otra. ¿No? ¿Sí? Está igual que la otra. ¿No? Seguimos. Ya, a ver, un ratito. Bien, entonces comenzamos acá. Estos espacios chiquititos que eran espacios celómicos, ya crecieron. Ahora son estos. Este y este es el espacio celómico. En esta parte comenzó a engrosarse. Esta parte comenzó a engrosarse. Esta parte, esto se comenzó a engrosar. Y se comenzó a engrosar. Y al engrosarse, toma el nombre de cresta urogenital. Aquí empezó cresta urogenital. Hasta ahí estamos con un embrión indiferenciado anatómicamente. Porque ustedes saben que ni bien hubo fecundación, dependiendo del esperma ya sabemos si es hombre o mujer. Pero anatómicamente hasta ahí es un embrión indiferenciado. Seguimos. Miren dónde se ha empezado el engrosamiento en la cresta genital y después para hacerse un pliegue grueso. Hay que prestar atención porque de ahí va a comenzar a dividirse todo. Seguimos acá. Bien, después de doblarse, el mesodermio intermedio forma una masa longitudinal a cada lado de la aorta primitiva. La aorta primitiva es esta.
Esa es la aorta primitiva. Entonces, a cada lado se forma lo que nos interesa. El cordón nefrogénico y la cordillera urogenital. O cresta urogenital, que habíamos hablado, era el engrosamiento de esta pared. Así es. Dice así: los sistemas urinario y genital se desarrollan a partir del mesodermo en esas cordilleras, el mesodermo intermedio. La parte de la cordillera urogenital da lugar a sistemas urinarios, se conoce como cordón nefrógeno, que es este de acá, y la cordillera gonadal, que va a ser por acá, donde habíamos hablado de ese engrosamiento que primero se llamaba cresta genital, ahora le llaman cresta urogenital, o cordillera gonadal. Seguimos, espero que me estén siguiendo, no es fácil. Entonces, tenemos esta imagen. Entonces, para hacer un poco de recapitulación, dibujamos esta imagen así, para que ustedes se ubiquen. La dibujamos como si esto fuera la parte de la cintura y acá la pelvis del bebé. Y de acá todavía su tronco para arriba y su cabeza para acá del bebé. La cabeza del bebé acá. Acá su cordón umbilical. Y esto es lo que en esta parte estamos hablando. Acá la cabeza del bebé y acá la parte del abdomen del bebé. ¿Ya? ¿Me están siguiendo? Esta es la parte baja, del cordón umbilical para abajo. Estamos hablando de esto. ¿Ya? Entonces tenemos acá. Muy bien. ¿Cuál era el mesonefro? Miren dónde está el mesonefro. Conducto mesonéfrico de Wolf, conducto paramesonéfrico de Müller y seno urogenital. Muy bien. Voy a dibujarlos acá, a ver. Acá, regreso a esto. Entonces volvemos a ver. El mesonefro, el conducto mesonéfrico, que está dentro del mesonefro, el paramesonéfrico, la gónada y el metanefro. ¿Ya? Bien. A ver, vamos a ver. Voy a dibujarles. Entonces, tenemos una parte de azul. Entonces, tenemos una parte de amarillo. Entonces, tenemos una parte
de rojo. Así es. Ya se ubica. Entonces ya sabemos que el azul es ectodermo, el amarillo mesodermo, endodermo, perdón, y el rojo mesodermo. En este rojo, todo esto habíamos hablado que se llama gonadonefro o mesonefro. Ustedes saben que tenemos para la formación del riñón 3 etapas: pronefro, mesonefro y la metanefro, que es la que finalmente es el riñón. En este caso, esa parte se llama mesonefro. Dentro de esos mesonefros tenemos el conducto mesonéfrico de Wolff. El conducto mesonéfrico de Wolff. En esta parte, esta pared se invagina, así, se invagina, se hace un huequito, se mete para adentro como vacuolación y produce el conducto paramesonéfrico Müller. Usted sabe que el de Wolff va a ocasionar todo lo que sea hombre y Müller va a ocasionar todo lo que sea mujer. ¿Entienden? Entonces, a todo esto se llama mesonéfro, conducto para mesonéfrico de Müller y conducto mesonéfrico de Wolff. Pero esto es un corte transversal. Entonces, si yo lo hago en forma longitudinal, la cabeza del bebé sería por acá, ¿no? Y la cabeza del bebé sería por acá, y por acá sería el cuerpo, ¿no? Por lo tanto, como esto es un corte transversal, estos conductos de Müller irían hasta la pelvis. Este conducto mesonéfrico también iría hasta la pelvis. Y de igual manera, esta parte que corresponde al saco vitelino también iría hasta la pelvis, ¿no? Y el sistema neurológico también iría hasta la pelvis. ¿Por qué? Porque yo esa imagen lo hice como corte transversal, pero ahorita si lo hago como un corte sagital, entiendan que este huequito que dije acá, invaginación, es un conducto hacia abajo. El conducto mesonéfrico también es un conducto hacia abajo. Por lo tanto, todo este mesonefro, que era el mesonefro, también es un conducto que va hasta abajo, como un disco ovalado. Y eso es lo que vemos acá. ¿Me entienden? Acá el mesonefro como un disco ovalado hacia abajo. El conducto paranéfrico, un tubo hacia abajo. El conducto mesonéfrico, un tubo hacia abajo. ¿Me están siguiendo, muchachos? Si no me siguen, por favor, me avisan. ¿O todos están dormidos? No, doctor, sí se le entiende. ¿Sí? ¿Estamos claros, no? Ya, muy bien. Sigo avanzando entonces. Entonces me están entendiendo la parte bidimensional y tridimensional para entenderlos cómo es la cosa, ¿no? Son tubos alargados que van desde la parte abdominal hasta la pelvis.
Seguimos. Entonces, aquí nos habíamos quedado. Acá. Entonces, como ven ustedes, el mesonefro, que es parte del mesodermo intermedio, es como un disco, ¿no? Al costadito tenemos el conducto mesonéfrico de Wolff, que da al varón. Al costado tenemos nació como una invaginación el conducto paramesonéfrico de Müller, que va hacia abajo, hacia la pelvis, a juntarse al seno urogenital. Y el seno urogenital está formado por tejido ectodérmico y endodérmico, por los dos. ¿Ya? Muy bien. Dentro del mesonefro comienza a diferenciarse las gónadas. Hasta este momento seguimos en fase indiferenciada. Por lo tanto, gónada, no sabemos si va a ser ovario o va a ser testículo. ¿Ya? Esta es la gónada. Todo esto es el mesonefro, conducto paramesonéfrico de Müller, mesonéfrico de Wolff, seno urogenital, ¿no? Muy bien. Seguimos. Entonces, en esta figura de acá, en esta es donde nos vamos los que le dije antes, ¿no? Existe un engrosamiento de esa cresta genital, ¿no? Tenemos el conducto paramesonéfrico de Müller, que es este, y tenemos el conducto de Wolff, que son conductos que vienen desde acá hacia la pelvis, hacia abajo. Conducto paramesonéfrico va hacia la pelvis, hacia abajo. Entonces, en esta cresta se va a diferenciar lo que antes me hablaban ustedes. Regreso a esto. Y ustedes van a tener que tener muy buena memoria. El aparato genital deriva de 4 ítems: mesodermo intermedio, células germinativas y epitelio celómico y mesénquima subyacente. 4 cosas, ya. Las células germinales primitivas no ingresan, sino se forman en esta zona por el cordón umbilical y se van a sentar hacia las crestas genitales. Esas son las células germinales primitivas. Vamos a regresar para comprenderlo. Exacto. Este es el endodermo. Esto es el endodermo amarillo, que este es el aparato intestinal. Esto es el ectodermo azul. Y todo esto ya se transformó, todo lo que era el mesodermo, incluyendo la aorta, ¿no? Entonces a nosotros nos interesa solamente esta parte, esta esquina, como esta isla nomás. Entonces, como le dije anteriormente, las células primordiales que forman esto vienen por acá, por acá, por acá y se instalan acá.
el mesodermo, que es lo que forma esto, las células primitivas, el celoma, que dice ahí la literatura, viene a ser esta parte de acá, el celoma, este líquido. Entonces tenemos tres cosas, las células primitivas, el mesodermo, la célula el celoma, ¿qué más faltaba? Era 4 ítems para el diagnóstico, para ver quiénes formaban los, aquí lo tengo, a ver, para el desarrollo del aparato genital necesitamos 4 cosas, 4 fuentes, el mesodermo intermedio, que ya sabemos cuál es, las células germinativas que entran por la parte del conducto ófalo mesentérico y llegan hasta las crestas genitales, el epitelio celómico, que es esa parte de ese líquido, y el mesénquima adyacente. Entonces vamos a señalarte cuál es el mesénquima adyacente. Entonces, el mesénquima adyacente no es más que esta de acá. Esta parte es el mesénquima adyacente. Entonces ya tenemos las 4 cosas que forman el aparato genital, ¿no? El mesodermo intermedio, el celoma, las células germinales primitivas y el mesénquima subyacente. De esta esquina, de toda esta isla donde sale todo el aparato genital femenino, ¿ya? Acá está diferenciado así, pero un poquito más complicado. Muy bien, el sexo femenino, ante la ausencia de la hormona antimülleriana, los conductos paramesonéfricos de Müller forman tubas uterinas, forman el útero y el tercio superior de la vagina. Es decir, es mandatorio el mesonefros. Cuando cromosómicamente eres varón, produces la hormona antimülleriana, y como dice antimülleriana, significa que bloquea todo el desarrollo del Müller, en otras palabras, todo el desarrollo de la mujer, y naces varón, ¿no es cierto? Si esa hormona antimülleriana no hubiera, entonces se desarrollaría el conducto de Müller y sería mujer, ¿no? Así es. Esta es una cosa muy especial cuando hay problemas de receptores para andrógenos. No, siendo varón, no hay receptores para los andrógenos, se desarrolla todo el sistema femenino. O sea, es una mujer XY, ¿no? Pero ese no es el tema hoy día, ese no es el tema, no se preocupen. Seguimos, muchachos. Muy bien. Muy bien, volvemos a repetir lo mismo en antes. Todo nuestro problema es acá nomás. Todo nuestro problema es acá nomás. ¿Ya? Seguimos avanzando entonces. Entonces, nuevamente, interpreten, este es un corte sagital del embrión, que le hemos cortado casi en forma sagital y horizontal, donde acá volvemos a ver las crestas urogenitales, que ya comienzan a formar los cordones sexuales. Estas crestas urogenitales van a tener 2 partes, una corteza y una médula.
La corteza, si se desarrolla la corteza, formará el ovario. Si se desarrolla la médula, esta es la corteza y acá la médula. De este cordón. Como usted ve, es un cordón que viene desde el abdomen casi hasta la parte pélvica. Si se desarrolla la corteza, será ovario. Aquí, como ven acá. Y si se desarrolla la médula, serán testículos, como está acá. Para que vean cómo se diferencia uno del otro. Vuelvo a insistir, corteza, ovario, médula, testículo. Pregunta de examen, ¿ah? Pregunta de examen, anoten, esta viene, ¿ya? Muy bien. Ven usted la cresta genital, tubo neural, este es el tubo, todo lo que vean de amarillo es parte intestinal, ¿no? Alantoides. En fin, seguimos. Periodo indiferente entre ambos, mire que no hay mucha diferencia, ¿no? Quinta, 6 semanas. Pero entiendan, mire cómo son muy parecidos hombre y mujer, ¿no? Donde la degeneración de uno desarrollará el otro. Por ejemplo, si se degenera la médula, será mujer, porque crece la corteza y va a ser ovario. Si se necrosa la corteza, queda la médula y va a ser varón, ¿no? Así es. Tenemos esta imagen, ¿no? ¿Cómo es? Y acá es importante decirlo aprovechando. Conducto mesonéfrico, el azul, y no es porque sea ectoderma, sino que lo dibujan por ser varón azul, por ser mujer rojo. Y conducto paramesonéfrico. Entonces, conducto paramesonéfrico de Müller dará la trompa uterina, desciende, cruza al mesonefro para juntarse con el otro lado y formar el conducto uterino. Al inicio, conducto uterino. Entonces, semejante acá, ¿qué es lo que forma, por ejemplo, el tercio superior de ese conducto paramesonéfrico de Müller? ¿Qué es lo que forma la parte intermedia y qué es lo que forma la parte caudal? El conducto paramesonéfrico de Müller forma el útero, el cuello y el tercio superior de la vagina. Pregunta de examen, 2 preguntas de examen, ¿ah? 2. El tercio superior de la vagina está incluido ahí, ¿ya? En el conducto paramesonéfrico de Müller. Al final se juntan con el seno urogenital, que es este amarillo, dependiente de endodermo, y este amarillo va a dar los 2 tercios inferiores de la vagina. Ahí se completó la vagina, ¿ya? 2 tercios inferiores de la vagina. Después leen acá su literatura que dice. Seguimos. Aquí, por ejemplo, aquí ya se juntaron, ¿ve? Paramesonéfrico de Müller se junta y forma un tabique. Uno va a ser la trompa. Acá ya se va formando el cuerpo uterino. Aquí ya es el cuerpo uterino con su cavidad uterina y el tercio superior de la vagina. Los 2 tercios inferior de la vagina está formado por los senos urovaginales.
Y son amarillos porque son endodermales, ¿no? De endodermo. Muy bien, pienso que hasta ahí estamos bien. Hemos hablado de ovario, útero, trompa, vagina. Ahora nos falta ver de la parte externa o los labios. Los genitales externos, pues, son derivación de endodermo, perdón, de ectodermo, ¿no? Ectodermo. Este es más o menos una imagen semejanza de lo que es la parte externa, ¿no? El pliegue urogenital, tumefacción labioescrotal, el falo primario que tenemos tanto los hombres como mujeres, y con su diferenciación. En este caso va hacia mujeres, forma el glande del clítoris, labios menores, labios mayores, y el rafe y el ano. Así es. ¿Qué más nos falta? Y esta es una lámina, pues, donde volvemos a repetir todo anteriormente, ¿no? Tubo neural, el bebé, acá está el bebé enroscadito, donde esa es una cresta, otra cresta, ahí salen los urogenitales, el conducto paramesonéfrico de Müller, el mesonéfrico de Wolf, en fin, y todito es un tubo que va hacia abajo, ¿no? Y nos diferenciamos de esa raíz, quiénes son los hombres y quiénes somos mujeres, ¿no? Así es. Jóvenes, preguntas. Si no preguntan es porque entendieron todo. Y si no preguntan es porque a lo mejor no entendieron nada.